Bienvenidos, hoy nos sumergimos en el análisis sobre el nuevo Papa, León XIV. Tenemos varias fuentes, noticias, opiniones de expertos y vamos a ver qué podría significar su elección para la Iglesia Católica. La idea es ofrecer una visión clara, pensando sobre todo en quienes estudian español nivel B2. Así que hablaremos despacio y si sale alguna palabra un poco más técnica, pues la aclaramos. Empezamos con un dato curioso. Robert Francis Prevost, el Papa León XIV, es el primer papa nacido en Estados Unidos. Eso ya es notable. Pero su historia es más compleja. Tiene una conexión muy fuerte con América Latina, lazos, ties, como se diría en inglés. ¿Quién es realmente y qué retos, qué challenges le esperan a la Iglesia? Bueno, vamos a desgranar esto un poco. Exacto. Su nombre de nacimiento, Robert Francis Prevost, pero eligió León XIV. Y ojo, el nombre no es casual, ¿eh? Recuerda a León XIII, un papa del siglo XIX, conocido por una encíclica, una carta papal importante, encyclical. Se llamaba Rerum Novarum. Fue como el inicio de la doctrina social moderna de la Iglesia, digamos, centrada en temas sociales, laborales. Entiendo. Tiene 69 años, nació en Chicago, es el primer papa estadounidense, sí, y pertenece a los agustinos, Augustinians. A ver, expliquemos esto un poco. No es un sacerdote diocesano, diocesan priest, que depende de un obispo local. No, es miembro de una orden religiosa, con su propia estructura, digamos. Y eso marca mucho su vida. Claro, pasó muchísimos años de misionero, missionary, en Perú. Allí fue obispo de Chiclayo. Fíjate, hasta tiene nacionalidad peruana. Habla español perfectamente. De hecho, su primer saludo desde el balcón de San Pedro fue en español. Qué curioso, esa doble mirada, ¿no? Estadounidense y a la vez muy latinoamericana. Y justo antes de ser papa tenía un puesto, bueno, un puestazo, en el Vaticano. Dirigía el dicasterio, que es como un ministerio, para entendernos, que nombra a los obispos, por todo el mundo. Eso te da una idea de su influencia interna, claro. Sin duda. Por eso, muchos analistas ven señales de continuidad, continuity, con el Papa Francisco. A ver, fue Francisco quien lo hizo cardenal y le dio ese cargo tan importante en el dicasterio. Además, su primer mensaje, pues insistió mucho en la paz. Nunca más la guerra, dijo, pensando en Ucrania, en Gaza. Y habló de construir puentes, bridges, no muros, walls. Ese es un tema, bueno, muy de Francisco, ¿verdad? Sobre todo con la migración, migration. Sí, parece que esa línea social se mantiene. He leído informes sobre su actividad pasada en redes, compartiendo artículos críticos con políticas migratorias duras en Estados Unidos. Incluso su hermano ha dicho que al Papa le preocupa mucho la situación de los migrantes. Cierto. Pero, ojo, no todo es exactamente igual. Su perfil es distinto al de Francisco. Se le describe como más moderado, quizá menos carismático, charismatic, en público. No tan extrovertido. Tiene un doctorado en Derecho Canónico, Canon Law, o sea, la ley interna de la Iglesia. Y eso, bueno, podría sugerir un enfoque más institucional, ¿sabes? Más centrado en la estructura, las normas. Entiendo. Entonces, quizás una mezcla. Continuidad en lo social, pero con un estilo diferente. Algunos gestos iniciales parecen ir por ahí. Llevaba zapatos negros, como Francisco, un símbolo de sencillez, ¿no? En vez de los rojos tradicionales. Pero por otro lado, pues nadie espera grandes cambios en la doctrina. En temas como el sacerdocio femenino, por ejemplo, parece que todo seguirá igual. Exacto, es una combinación. Y bueno, la Iglesia a la que llega se enfrenta a retos enormes. Hay un cambio demográfico, demographic shift, clarísimo. El catolicismo crece mucho en lo que llaman el sur global, África, Asia, América Latina. Pero en cambio disminuye en Europa, en América del Norte, las estadísticas son claras. Menos sacerdotes y religiosas, non-sisters en general, sobre todo en Europa, aunque aumentan en África y Asia. Y curiosamente sí crecen los diáconos permanentes, permanent deacons, y los misioneros laicos, lay missionaries. Gente no ordenada, pero en misión. Claro, y ese cambio de peso geográfico seguro que crea tensiones internas. La polarización, esa división fuerte de opiniones, se nota mucho dentro de la Iglesia. Especialmente en Estados Unidos, por ejemplo. Ya no hay solo progresistas contra conservadores, como antes. Ahora el debate es sobre cómo interpretar el legado, la herencia de Francisco. ¿Y qué camino seguir? Se habla mucho de sinodalidad, synodality, esa idea de caminar juntos, de consultar más ampliamente. Correcto.
Y a todo eso, súmale desafíos externos. La secularización, o sea, sociedades cada vez menos religiosas en muchas partes, las crisis migratorias globales, los conflictos, las guerras, la necesidad de diálogo interreligioso, de hablar con otras religiones. Y claro, no podemos olvidar la crisis de abusos sexuales. Es una herida abierta que, bueno, daña muchísimo la credibilidad de la Iglesia. Es un panorama, complejo. A ver, si resumimos un poco, tenemos un papa con un perfil único, un puente entre norte y sur. Parece que buscará seguir la línea social de Francisco, sí, pero quizá con un estilo diferente, más institucional. Eso parece. Lidera una Iglesia que está en plena transformación global. El centro de gravedad se está moviendo al sur. Y con tensiones importantes, tanto dentro como fuera. Va a ser fascinante ver cómo navega estas aguas tan complejas. Nos queda una pregunta interesante en el aire para reflexionar. ¿Cómo va a equilibrar este papa la tradición con la necesidad de adaptarse? Adaptarse a un mundo que cambia muy rápido. Sobre todo, cómo va a integrar las voces, las realidades de ese catolicismo que crece tanto en África, Asia, América Latina. Alguien describió una vez la iglesia ideal no como una sinfonía perfecta, sino más como una jam session de jazz. Diversa, improvisada dentro de una estructura, llena de vida. Y a veces, pues, con tensión creativa. ¿Veremos algo de eso en este pontificado, en su papado? Pues ahí lo dejamos para pensar.